El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Estoy tratando de balancear. Ustedes vinieron la última vez y yo estoy tratando de balancear mi vida agotada con lo que a mí me gusta hacer, es dar esta clase. Perdónenme si no les aviso, si no les llamo, es que tengo muchas cosas a la misma vez y estamos tratando de ayudarlos, estamos tratando de servir, ¿ok? ¿Me perdonan? Sí. ¿Qué remedio más le queda? No le queda más remedio. Ok. Entonces, la clase que hemos estado dando es una serie. Hasta ahora todas las clases que hemos dado están grabadas y estamos poco a poco poniéndolas en el internet. Yo creo que estamos al día. Sí. Estamos al día, ¿no? Sí. ¿Cuántas clases de sefaradita? Hay una sefaradita pendiente. ¿Las sefraditas también? Sefraditas también. ¿Estamos al día? Sí, estamos okay. al día. Entonces, hemos estado estudiando. Anteriormente tenemos clases ahí que son en YouTube. Si vas a YouTube, vas a ver ahí ¿cuántas? 150 videos que tienen sobre todas las diferentes partes de la vida judía, halajá, de Shabbat y todas las fiestas y todas las diferentes fases de la vida. Y notamos que hay mucha gente que usan el título sefaradita y no saben lo que están hablando. Entonces vimos que muchos judíos de Latinoamérica o personas que están interesadas en convertirse al judaísmo se describen como sefardim o que vienen de descendencia de los anusim y dicen que son sefardim, pero verdaderamente no conocen suficiente sobre la historia de los judíos de España y de Portugal. Entonces nuestro interés es promover el conocimiento de la herencia sefaradita y también el punto de vista filosófico sefaradita, y encontramos que hay muchas clases en el internet y cosas en el internet, en la red, que representa el punto de vista ashkenazí. Y no es para criticar, pero también es importante poner el punto de vista sefaradita. También vimos que hay muchas cosas de Chabad. Y otra razón que tenemos esta clase, que me empecé a concentrar en la historia sefaradita, es que encontré que hay mucho en la red que usa el título sefaradita, pero verdaderamente es mesianismo. Entonces cogen el mesianismo cristiano y lo ponen como si fuera sefardismo. Entonces hay que aclarar que en el mundo sefaradita perdónenme, pero esa bobería nunca existió y es una cosa falsa que no tiene nada que ver con el judaísmo, es simplemente cristianismo con temas hebreos para esconder lo que verdaderamente es la materia. Desde el punto de vista sefaradita, nunca la comunidad judía fue mesiánica, eso nunca se encontró entre nosotros. Entonces es importante aclarar cuáles son las costumbres. Lo otro es que en el mundo sefaradita le ofreció mucha riqueza al mundo judío. Hoy en día ponen muchísimas diferencias entre los ashkenazim y los sefardim, pero por mucho tiempo esto no existió. Rav Yosef Karo, que escribe el Shulchan Aruch, los ashkenazim y los sefardim, los dos leen Rav Yosef Karo. Algunos aplicamos un poco más, algunos un poco menos. Entonces, el Shulchan Aruch es el código de la ley judía. Rav Yosef Karo era un sefaradita de descendencia española. El Rambam, por ejemplo. El Rambam vivió en España y todos los ashkenazim y los sefaraditas, todos estudiamos el Rambam. Entonces, la verdad es Rashi y Tosafot, que son reconocidos como ashkenazim, cuando verdaderamente eran franceses, pero y muchas veces les decían sofaradim, pero eso ya hoy en día casi no se conoce, entonces la gente lo cuenta como ashkenazim. Pero los sefaraditas también estudiamos Tosafot y también estudiamos Rashi. Entonces, a veces estas distinciones son un poquito, uno no recibe una impresión correcta y parece que son dos diferentes mundos.
Pero sí, hay un estilo que es sefardita y hay un estilo que es ashkenazí en la aplicación de la ley práctica y en las costumbres de la práctica de las diferentes fiestas y eventos. ¿Se entendió todo eso? Aunque Rashi... Me siento como si estoy hablando a 100 millas por hora. Wow. Que Rashi, pues, en sus escritos, pues, siempre da a entender como que es muy apegado a la costumbre sefardí, ¿no? Es decir, No, se notan los dos, hay los dos. Tiene notas de los dos. Pues, tiene notas de los dos. Pero como vivió mucha parte en España, ¿no? Sí. No, pero tiene elementos de los dos. Por ejemplo, el Rosh, Rabbeinu Asher. Alemania y España, vivió en los dos, en Alemania y España. Entonces muchas de las costumbres originales de Alemania son similares a las costumbres sefaraditas. Entonces, de Alemania son muy similares. Entonces, simplemente hay una distinción, hay una cultural y practical, pero no es tan fuerte como la gente lo hace pasar. ¿Se entiende? Ok. Entonces, antes de seguir con la clase, anteriormente hablamos de diferentes rabinos. Yo voy a concentrarme hoy en el círculo cabalista de Tzfat y entonces voy a seguir hablando de los diferentes líderes que se reunían en Tzfat y voy a dar algunas biografías de los diferentes sabios mekubalim, cabalistas que eran parte de lo que se llama, hoy en día le llaman el círculo cabalista de Tzfat. El primero a donde voy a concentrarme, ahora entonces vamos a cambiar y vamos a hablar sobre el círculo cabalista, seguir en nuestro estudio del círculo de la herencia sefaradita y algunos de los grandes líderes. Ahora, recuerden, aunque estas personas que yo les he estado dando, son de herencia sefaradita, no piensen que nada más los sefaradí lo siguen, porque grandes libros que ellos escribieron de Kabbalah, de ideas esotéricas y filosóficas, que todo el mundo sigue. Y hasta el mundo hasídico se basa en el estudio del Ari. Toda la fundación del hasidismo es el estudio del Ari. Entonces, no vayan a pensar que esto es solamente para el mundo sefaradita. El mundo entero judío reconoce a estos grandes líderes, pero sí vienen de herencia sefaradita. Entonces, el primero que voy a concentrarme es lo que nosotros llamamos el Ari Hakadosh, que también lo llaman el león sagrado. El Ari quiere decir el león. El nombre de él era Yitzhak ben Shlomo Luria Ashkenazi. Dos apellidos, Luria Ashkenazi. El papá de él era Ashkenazi y la mamá era sefaradita. Lo mejor de dos mundos. Por cierto, en Tzfat tienen dos sinagogas que son las sinagogas del Ari. Una es una sinagoga ashkenazí y la otra es una sinagoga sefaradita. Entonces pueden escoger si quieren ir a la sefaradita o la ashkenazí. El señor, él nació en el año 1534 en Jerusalén. Ya mencioné que el padre era ashkenazí y la madre era sefaradita. En el libro, y estudió en la yeshiva de David Ben Zimri, que era uno de los grandes maestros de Torah. En el libro Sefer HaKavanot u'Maaseh Nisim habla sobre el evento del nacimiento, predice el evento del nacimiento. A mí me encantan estas historias sefaraditas, cabalistas. Siempre hay como un omen, un momento especial a donde se predice que algo va a ocurrir, ¿sí? Entonces, el padre del Ari estaba estudiando en el Bet Midrash y se presentó en el medio de la noche. Él estaba estudiando en el Bet Midrash, el padre del Ari, y se presenta Eliyahu Hanaví. No Eliyahu el otro, Eliyahu Hanaví. Que es casi tan famoso, está casi tan famoso como tú. Entonces, Eliyahu Hanaví, el profeta Elías, se presenta en el medio de la noche y le dice: tú vas a tener un hijo, y este hijo le vas a poner Yitzhak, el alma de él se llama Yitzhak, y le dice: este hijo va a tener fama en todas partes del mundo, tu hijo, y lo más importante, le va a quitar la kelipá al pueblo judío. Le va a dar instrucciones al pueblo judío de cómo quitarse la kelipá. Eso está en el Sefer HaKavanot u'Maaseh Nisim. Entonces,
ya él sabía que venía alguien especial. El padre de el Ari murió mientras el Ari era un niño, y entonces se crió estudiando en Cairo, en la yeshiva en Cairo, con el tío de él, Mordejai francés, que era un judío español sefaradita viviendo en Cairo. En Egipto se formó un grupo muy grande de judíos que hablaban español, que tenían yeshivot, y es la fundación de mucha halajá que salió de Egipto, en Cairo y también en Alexandria. Los dos ciudades hablan español. También en esa yeshiva estudió en la yeshiva de David ibn Zimra, y entonces cuando el tío de él, el otro tío, cuando el tío murió, lo mandaron a estudiar con Rabbi Betzalel Ashkenazi. Rabbi Betzalel Ashkenazi es uno de los grandes maestros de Torah, que escribió un libro que se llama Shita Mekubetzet, que todos los rabinos, cuando estamos estudiando halajá, estudiamos el Shita Mekubetzet. Entonces él estudió con él. En el año 1569 se muda para Tzfat. En Tzfat se junta a lo que se llamaba el círculo de cabalistas. Para explicar un poco sobre cómo se forma este grupo de cabalistas en Tzfat en ese periodo de tiempo, déjame explicar quiénes son. Son judíos, rabinos sefaraditas, que los sefardim, cuando ocurrió la expulsión de España, se dividió la comunidad judía española en diferentes filosofías de cómo reaccionar a lo que nosotros le llamamos el Gerush, la expulsión de España. Y ahora, esto un español lo va a entender. ¿Están la gente de España ahí en línea? No, Okay. Pero después lo van a ver por la grabación. Mucha de la literatura de ese periodo de tiempo, 1492, 1498, cuando fuimos expulsados de Portugal y todos los problemas que ocurrieron en Portugal. Entonces, de toda la península ibérica, los grandes rabinos están escribiendo sobre el sufrimiento tan terrible que es tener que irse de España. Porque la comunidad estaba tan establecida en España que se consideraba como la segunda Jerusalén. Tanta estudio de Torah había y tanta publicación de estudio de Torah. Y recuerden que en el exilio, ese fue el lugar segundo a los Estados Unidos en todo el exilio que nosotros hemos vivido, que los judíos pudieron tener mucho poder y riqueza, poder económico y poder en estudios. Y llegamos a grandes niveles de conexiones políticas. Entonces, el pueblo judío sale expulsado de España. Muchos han sido forzados a convertirse al catolicismo, y entonces se forman diferentes facciones. Entre ellos, en los famosos, luego vemos Shabbatai Tzvi, que se rebela contra el pueblo judío y usa Kabbalah, empieza a estudiar misticismo y se autodeclara el Mesías. Y entonces nosotros hemos tenido muchos mesías falsos, incluso Marx. Pero anyways, eso es porque soy cubano, tengo que meterle una pullita a los rojos. Entonces, pero Shabbatai Tzvi, que usa Kabbalah, y Uriel da Costa, que también usa Kabbalah y filosofía, se vuelven ateos. Y entonces Spinoza también, Spinoza, que también escribe básicamente ideas ateas, y Spinoza, Baruch Spinoza, Benedicto Spinoza, tuvo la distinción especial filosófica, distinción especial de causar que los judíos y los cristianos lo odien. Y entonces, en Holanda, los cristianos y los judíos, los dos lo excomunicaron. Entonces, ese es un grupo, una reacción a la expulsión, y el sufrimiento que ocurrió a través de la expulsión fue un grupo de gente que se volvieron extremadamente intelectualistas y se volvían completamente ateos. Entonces forma otro grupo, y este es el grupo que dice, bueno, la razón que estamos sufriendo es porque no estamos guardando la ley correctamente. Entonces se forma un grupo de rabinos que empieza a escribir muchos tomos de la ley para aclarar la ley, para que la gente pueda guardar la ley judía. Entonces si nosotros guardamos la ley judía, entonces Dios no nos va a castigar tanto. Entonces tenemos
los halajistas. Y entonces tenemos un grupo de Mekubalim que dice, no, la razón que el pueblo judío está pasando por tanto de dificultad es que nos estamos concentrando solamente en la ley y tenemos que entonces usar la ley para atraer la Shekhinah. Entonces empiezan a escribir muchos libros de Kabbalah, que es filosófico, esotérico, para retornar la Shekhinah, la presencia, la gracia, la misericordia al mundo. Y empiezan a explicar que mientras el pueblo judío está en exilio, que la presencia divina también está en exilio. Entonces lo que el pueblo judío tiene que hacer es vivir una vida espiritual y conectada para crear yihud, para crear unión en todo el mundo. Y de esa forma retornar a la Shekhinah, a la tierra. Y se formaron muchos diferentes grupos. Y entre ellos, uno de los grupos más importantes era un grupo que estaba congraciado, unido al grupo halajista y al grupo cabalista. Y ese eran los sionistas. Entonces, ese grupo de sionistas decía, bueno, por razones cabalísticas y por razones halágicas, nosotros tenemos que retornar a la tierra de Israel. Entonces se forma un grupo grande de judíos españoles. Ya hablamos cuando estábamos hablando de Jacob Berab, el maestro de Rav Yosef Karo, ¿ya? Que vienen de España, procedientes de España, pasan por diferentes países, pero al final llegan y empiezan a vivir en Jerusalén. En ese tiempo quedaban rasgos del imperio árabe que había peleado contra las cruzadas. Y ese grupo, cuando los judíos se establecen en la ciudad antigua de Jerusalén, crean un ataque contra la comunidad judía española, que por cierto todos hablaban español, crea un ataque grande contra esa comunidad y matan muchísima gente que se habían mudado para la tierra de Jerusalén, para la ciudad de Jerusalén, para la ciudad antigua, y allí se establecieron, y todavía por cierto, quedan algunas familias en Jerusalén que le dicen Yerushalmi, que todavía hablan un poco de ladino, porque tienen la memoria ancestral que se ha pasado de generación en generación, o que tienen nombres en español, porque son descendientes de los judíos que se fueron para la tierra de Israel después de la expulsión, en los años 1560, que regresaron a la tierra de Israel como parte de su fe de que todo lo que estaba ocurriendo en Europa nos estaba dirigiendo a retornar a la tierra de Israel. Manny, el pueblo sefaradí, en ese momento, la liturgia la desarrollaba en ladino, en español o en hebreo. Dependía a dónde se reunían. Pero siempre en la liturgia sefaradita se le añadía un poquito de ladino. Entonces, el Enkeloheinu siempre tenía un poco de ladino. El bendito sea el Dios alto, cuando se sacaba la Torá. El Birich Shemé, que se hace ahora en arameo, que viene directamente de Zohar, los sefaraditas lo decíamos en ladino. Entonces hay mucha de la liturgia que se decía en ladino, pero otras partes en hebreo. Y dependiendo de donde vivían, entonces había a veces más hebreo, a veces un poco más de ladino. Eso depende de dónde estaban. Hablando sobre eso, nosotros tenemos que aclarar que los judíos españoles no solamente se mudaron para la tierra de Israel, pero sino también invadimos a Turquía y a Grecia. Y cuando invadimos a Turquía y Grecia, cogimos control de todas las sinagogas en Turquía y Grecia. Y allí, en Turquía y Grecia, ya existía el rito, que era el rito turco. Pero se ha desaparecido el rito turco, porque los judíos sefaraditas cogieron control de la sinagoga y cambiaron el rito. Y le pusieron el rito sefaradita. Todavía existen pocas sinagogas en Grecia. Y aquí hay una en el Lower East Side, que es la comunidad de Yanina, de Grecia, que no dejaron que los judíos españoles le cambien el sidur. Entonces se quedaron con el sidur original de Grecia, que era mucho más antiguo, ¿ya? Pero los judíos españoles, como tenían los grandes rabinos, cogieron control intelectual de todo el mundo, lo que se llama hoy en día el mundo sefaradita. Pero es porque éramos fuertes. Ya no nos debemos quejar hoy día. Nadie podía... No podemos quejar. No podemos invadir por aquí, nosotros podemos ganarle con ideas. Anyways. No. Sí, no, es verdad. La verdad es que se supone que uno siga la mayoría. Si uno va a una sinagoga y uno es sefaradita, no se supone que uno vaya e imponga
el estilo de vida sefaradita. Entonces, por ejemplo, mi hermano vino para Pesach y cuando estaba orando empezó a decir el Kaddish y añadió V'yatzmach purkaneh v'karev meshichei. Le dije, no, tú no puedes añadir eso aquí. Tiene que seguir el rito Ashkenazí. ¿Por qué? Porque la sinagoga fue fundada por Ashkenazim y tenemos que seguir la opinión mayoritaria. No se supone que los judíos estén así. Se supone que nosotros no cedemos. Si la comunidad de Ashkenazí, se supone que uno se comporta en público como los Ashkenazim. Claro, en privado puede decir otra oración, pero no se supone que uno esté forzando que los Ashkenazim cambien para separaditas. Eso no es correcto. Ok, anyways. El punto es que después de ese ataque a la comunidad judía sefaradita que fue para allá para vivir en Jerusalén por los árabes, entonces se mudaron para el norte y entonces se establecieron en Tzfat, ahí estaban bajo la protección del Imperio Otomán. Entonces allí se establecieron y ahí creció el movimiento cabalista. Se volvió la sede del movimiento cabalista. Mencionando también que ¿por qué Tzfat? Porque la tradición es que hay 4 ciudades sagradas en la tierra de Israel. Tzfat, Jerusalén, Hebrón. ¿Ah? No. No. Mira a ver. Ahora me confundí, espérate. Ahora me confundieron, espérate. Tienes Tzfat, tienes Jerusalén, Hebrón y Tveria. Tveria. Que quedan cerca Tzfat y Tveria. Pero también. Entonces, por eso, cuando uno va a Tveria y vas a Tzfat, ahí encuentras las tumbas de los grandes Mekubalim, todos enterrados allí. Y esos son las 4 ciudades sagradas de Israel. Entonces, ¿por cómo se pudieron conservar si alguna vez no estuvieron ocupadas por israelitas? Esas 4 ciudades que tuvieron todo este tipo. No, algunos de los lugares fueron completamente destruidos y fueron reconstruidos. Otros lugares se mantuvieron porque el enemigo cogió y simplemente se mudó para la casa de nosotros. Eso fue muy común. Por cierto, ustedes saben que hoy en día, en todas las tumbas judías, por ejemplo, cuando yo estuve en Israel, yo quería ir a la tumba del profeta Samuel. Cuando llegué a la tumba del profeta Samuel, se me cayó la cara. Era una mezquita. Los árabes, cuando cogieron e invadieron a la tierra de Israel, arriba de todos los lugares sagrados judíos, pusieron una mezquita. Oh my God. Muy común. Entonces ahora ellos lo protegen como si serían lugares santos para ellos, pero el profeta Samuel es del pueblo judío. Ahora entonces ellos luego lo añadieron al Corán y entonces ellos lo... Alright, anyways. Entonces se establece allí el círculo cabalista. Déjame darle una lista de algunos de los grandes Mekubalim que vivieron en Tzfat. Moshe Cordovero, Shlomo Halevi Alkabetz, Rav Yaakov Berab, Moisés de Trani, Rav Yosef Karo, Chaim Vital, Yosef Ibn Tabul, Abraham Eliezer Halevi, Beruchim, Israel Najara, lo voy a describir en un momento, Eliezer Azikiri, Eliyahu Davidas, el Al-Sheikh, Yosef Hagi, Elisha Galado y Moshe Basola. Todos estos grandes Mekubalim y el Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, y un gran número de Mekubalim que todos vivieron en Tzfat y todos estaban relacionados uno a otro. Incluso ese grupo fue el que compuso las oraciones que se llaman Kabbalat Shabbat. Y anteriormente hablamos de esto ya. Que ellos escribieron y componieron la práctica de darle la bienvenida al Shabbat, y esto está conectado a el retorno de la Shekhinah, porque desde el punto de vista cabalista, Shabbat es el retorno de la Shekhinah, de la presencia divina, que ha sido exiliada durante los 6 días de la semana, y en Shabbat retorna al mundo. Y entonces estamos esperando que llegue el Mashiach para que retorne la presencia divina todos los días de la semana y se vuelva Yom Shekulo Shabbat, como si fuera completamente Shabbat. Entonces, la idea, lo que quiero decirle es que se formó allí
un gran círculo, muchos de ellos se entrecasaron, por cierto. Entonces, algunos estaban casados, uno casado con la hija del otro, y tenían ahí una mezcla entre los diferentes maestros, y Abraham Galante, Moshe Chaim Vital, todos tenían una conexión aquí. Ok, Rav Moshe Cordovero, el Ramak, llamado el Ramak, forma, muchos de ellos se reúnen alrededor de él para poder estudiar Kabbalah y desarrollarse. El Ari, voy a concentrarme un poco más, entonces, la única forma que nosotros conocemos las enseñanzas del Ari, el Ari HaKadosh que produce grandes tomos de Kabbalah, todo lo que nosotros sabemos hoy en día como Kabbalah pasa de alguna forma a través del Ari. Entonces tenemos el Zohar, que fue escrito anteriormente por Moshe de León en España, pero nadie prácticamente lo explicó hasta que Rav Moshe Cordovero, el Ramak y el Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, van desarrollando estas enseñanzas, y el Ari lo hace más popular todavía y lo explica. Entonces, lo que nosotros llamamos hoy en día cabalismo es producto de las enseñanzas del Ari. Uno de los grandes libros del Ari, Sefer HaGilgulim, el libro que tiene que ver con las reencarnaciones. Sha'ar HaGilgulim, que es la cerca, no es la cerca, el gate. Portón. El portón de la reencarnación. Entonces, y muchas veces los Mekubalim en este tiempo escribían usando el ejemplo de un portón o de árboles. Entonces te ponían filosóficamente el tronco del árbol y las hojas. Entonces van presentando que hay diferentes formas de entenderlo, el tronco central, y entonces te dan gajos y hojas. Entonces empiezan a desarrollar los libros a través de esta forma. Pero la razón que ando en esto es porque Chaim Vital es el gran estudiante del Ari, y el Ari básicamente nunca escribe un libro. Lo que hace es que Chaim Vital es el que escribe los libros y escribe lo que el maestro de él le enseñaba. ¿Ya? Entonces sabemos todas las enseñanzas del Ari a través de Chaim Vital. Chaim Vital nació en el año 1543 en Calabria, en Italia, y murió en Damasco el año 1620. Se casó, por cierto, es una persona interesante. Era estudiante de Moshe al-Shich, y se vuelve un tremendo mekubal, y todo lo que se concentra es en aclarar las enseñanzas, como mencioné, del sagrado Ari. Por cierto, la razón que lo llaman el Ari, el león, era que era el portavoz de Kabbalah. ¿Ya? Entonces muchas veces le dicen que era el Ari porque era como un león. Empezaba a enseñar Torah y lo que soltaba te comía. Entonces mucha gente le llamaban el Ari. 1570 Chaim Vital empieza a estudiar con el Ari, y muchas veces le dicen Ari Zal, que quiere decir Zichron Livracha. Le ponen el Zal. Zichron Livracha quiere decir que su memoria sea una bendición. Entonces, Chaim Vital escribe el Etz HaChaim, el Pri-Etz HaChaim. El Etz HaChaim es el libro en Kabbalah, uno de los grandes libros del Ari, escrito por Chaim Vital, pero en nombre de su maestro. Y en estos los dos, en el Etz HaChaim y en el Pri-Etz Hadar, pero más todavía en el Etz HaChaim, recuerdan cuando yo di la clase de Kabbalah, estuvimos hablando de cómo estudiar Torah, y estudiamos los dos árboles que estaban en el Gan Eden, en el paraíso. El primero es el Etz Chaim. El primero es Etz Hadat y el otro es Etz HaChaim. Entonces, el primero, el Etz Hadat, es el pensamiento, desde el punto de vista del Ari, el pensamiento intelectual que crea distinciones y separaciones. Y ese es el árbol prohibido donde uno no puede comer.
cuando comimos de esas distinciones, entonces fuimos botados del paraíso. ¿Por qué? Porque pensamos que nos volvimos tan inteligentes que no podíamos vivir una vida sin analizarla. El otro árbol se podía comer, que es el árbol de la vida, que es el vivir que toda la vida esté unida. Entonces los Mekubalim me explican que la Torah tiene dos palos, el Etz Hadat y el Etz Haim. Empieza con el Etz Hadat y termina con el Etz Haim. Empieza uno a estudiar Torah con mucho intelecto y cosas específicas y datos y detalles y todo. Entonces se supone que uno no se trabe solamente en aprender los datos y detalles, sino empieza a moverse para que se vuelva completamente una vida entera. ¿Entienden la idea? Entonces en el Etz Haim, Chaim Vital explica mucho sobre algunos de los grandes temas en Kabbalah que el maestro de él había explicado. Una vida interesante, la vida de Chaim Vital. Muchos de estos grandes Mekubalim reclaman, dicen en sus escrituras. Por cierto, Chaim Vital tuvo una vida trágica, una vida difícil. A la edad joven se casó y también se divorció y vivió en Tzfat por muchos años sin tener esposa y pasó por muchas dificultades, y esa mujer, de acuerdo con las biografías de Chaim Vital, la mujer original de él, parece que lo robó y pasó por muchas angustias en la vida. Okay. Ustedes son terribles. Acaban con nosotros. ¿Y por qué no mira para allá? La O sea, hay otro. Pues, cría fama y acuéstate a dormir. Anyways, el punto es que de acuerdo con Chaim Vital, Rav Moshe Cordovero se le aparecía en los sueños y le enseñaba Torah. Y muchos de estos Mekubalim tenían guías que mientras estaban estudiando, o se le presentaba, de acuerdo con la escritura de ellos, o se le presentaba un ángel, o se le presentaba un maestro de Torah que ya había pasado, que venía a enseñarle más Torah. Como Yosef Karo con el Magid. Bueno, exacto. Rav Yosef Karo, exactamente. Pero ahora todavía no me he llegado a Karo, pero está bien. Exactamente. Rav Yosef Karo, que tenía un Magid, pero todos ellos tienen eventos, y es interesante, porque entonces lo que están enseñándonos, y también escriben, en muchas de las escrituras, escriben sobre eventos en la vida de ellos, las cosas que le ocurrieron, el sufrimiento que tuvieron y la lección que aprendieron. La lección que aprendieron. Entonces, la fe en este tiempo es que todo lo que nos ocurre en la vida es Dios que está orquestando una lección para la vida. ¿Se entiende? Una lección para la vida. ¿Me puedes hacer el favor? Dile que bajen un poquito. No se puede oír. ¿Se puede oír en el micrófono? No, lo que está sonando allí. Okay. Anyways, por cierto, también Chaim Vital tuvo un gran maestro. Bueno, tuvo un enemigo que oye, ni bajaron la voz cuando él estaba ahí parado. Oye, pero no pusiste cara malo, porque no bajaron ni la voz cuando estaba parado ahí. Anyways, había un hombre que publicaba libros contra Chaim Vital y contra los maestros de Kabbalah. Menachem Lozano. Él escribía bajo el título Imrei Emet, y constantemente denunciaba a los Mekubalim y decía que los Mekubalim eran paganos, porque esa era la acusación más común, que decían que los Mekubalim eran paganos porque adoraban, porque decían que la presencia divina está en todo el mundo. Entonces todo lo físico tiene la presencia divina, entonces que estaban adorando árboles y adorando cosas físicas, y no entendían completamente lo que estaban enseñando. Eso es muy común. Entonces Chaim Vital escribe muchos de estos libros. Uno de los libros... Menachem Lozano también judío. También judío, no, rabino también. No, absolutamente. Pero anticabalista. Entonces, constantemente en el mundo de los Mekubalim,
toda la gente que estudiamos Kabbalah siempre tienen enemigos. Es muy importante. Y nosotros tenemos una explicación, pero ¿qué? ¿Por qué? Entonces, lo que la gente los rabinos que enseñan Torah siempre van a tener enemigos. Siempre se vuelven controversiales. Félix te pregunta respecto a eso, que si el libro publicado por el Dr. Michael Leitman sobre Kabbalah para principiantes es recomendable para leerlos por todos. Sí. Pregunta Félix. Sí, absolutamente. Muy buen labor que hizo. Ok, entonces, hold on, que ahora perdí el hilo aquí. Oh, Félix, el cubano. Sí, el cubano. Muchos saludos. Ok. Ahora, si hubiera sabido, lo hubiera tratado con más respeto y más honor. Ok, ready? Ok. Los Mekubalim tienen una explicación por eso. Y eso es que si no hay resistencia, entonces el trabajo que uno está haciendo no tiene valor. Entonces, si algo vale hacerlo, siempre va a haber resistencia. Y cuando hay mucha resistencia es porque molestaste a la Sitra Achra, molestaste al lado del mal. Y el lado del mal no le gusta que uno esté promoviendo el bien. Entonces lo que hace es que busca enemigos y los pone en sumisión a tratar de destruirte. Entonces si uno se da por vencido, perdió la guerra. Entonces lo que uno tiene que hacer es seguir en el camino que uno sabe que uno tiene que caminar. Vamos a dejarlo ahí. Podía ir un poquito más lejos, pero vamos a dejarlo ahí. Uno de los grandes libros de Chaim Vital, que él dice que también tienes la influencia de el Ari, es Sha'arei HaKedushah. El Sha'arei HaKedushah habla sobre cómo restablecer la profecía en la vida personal de cada persona. Interesante. Entonces, muy interesante, porque hay una línea, un verso en el Talmud que dice que reclama que hoy en día la profecía se ha rebajado tanto. A estas mujeres me van a matar. Me van a matar, pero no soy yo que lo digo, nada más les digo lo que dice el Talmud, que se ha rebajado tanto la profecía que hoy en día las únicas personas que dicen que tienen profecía son locos o retardados, mujeres y niños. Eso es porque tenemos Un don. Sí. la neshama muy limpia. Sí. Un don espiritual de ver muy distinto al hombre Sigue que ahí. tiene una clipa Sigue ahí. natural. Sigue ahí. No, I'm serious. Eso ustedes lo dicen para meternos miedo, para decirnos que cuando ustedes no nos estén mirando, ya la saben de todas maneras. saben todo. Sí, eso es, yo sé lo que eso es. Ok, entonces, ese fue uno de los grandes libros de él. Hablamos del Etz HaChaim y del Pri Etz Hadar. El Sefer HaChitzionot habla sobre la vida de él y da como una biografía. HaChitzionot. Habla sobre la vida de él. Okay, let's just. I don't know if I want to do that. Okay, yo no voy a hacer todo eso ahora. Entonces, nada más para resumir, vamos para allá. Vamos a resumir. Se forma dentro de ese círculo de los Mekubalim un grupo de rabinos que se va concentrando en un entendimiento de la Torah diferente que anteriormente, o concentrándose mucho en las prácticas de los rituales que anteriormente se interpretaban solamente desde el punto de vista legal y de la práctica, y se van concentrando en el simbolismo cabalístico de los rituales. Entre la reinterpretación, o no deberíamos decirlo reinterpretación, porque si lo digo que es reinterpretación hace parecer que ellos han cambiado la práctica, sino revelan que anteriormente, cuando la gente hacían los rituales del judaísmo, hacían estos ritos y tenían simbolismo simbólico, pero este acto representaba una idea simbólica, pero verdaderamente tiene otro simbolismo. Y la Kabbalah, este círculo, Chaim Vital, el Ari,
el Ramak, Rav Moshe Cordovero, el Ramchal, todo este grupo, Eliyahu Davidas, que se entra en este grupo, Eliyahu Davidas, empieza a plantear un judaísmo y revelar un judaísmo que a través de eso empieza a revelar misticismo. ¿Cuál es el misticismo? Anteriormente, filosóficamente, se discutió por qué nosotros hacemos los mitzvot. Recuerden cuando hablamos de los Ta'ameh HaMinhagim, todos los diferentes libros que estaban explicando las razones por qué hacemos los mitzvot. Y uno de los grandes escritores, el Rambam, que empieza a explicar ahí intelectualmente cómo hacer los mitzvot, nos desarrollan. Y cuando hablamos de Chovot HaLevavot, hablamos de emocionalmente conectarse a los mitzvot. Pero siempre se entendía anteriormente que los mitzvot nosotros los hacemos porque Dios nos está haciendo a nosotros un favor. En otras palabras, cuando nosotros hacemos los mitzvot y vivimos de acuerdo con la ley, la presencia divina entra en nuestra vida y vivimos una vida limpia y pura, y esa vida limpia y pura se puede describir como una vida sagrada que tiene propósito, y entonces la vida del ser humano está enaltecida y tiene valor. Eso no es suficiente desde el punto de vista de los Mekubalim. Entonces ellos lo van a llevar más lejos todavía. ¿Cuál es el más lejos todavía? Entonces el Ari va y explica que el mundo y los Mekubalim que mencioné anterior, que el mundo fue creado a través de los 10 Sefirot. Y les pido que miren, que estudien los videos sobre Kabbalah. Pero los 10 Sefirot, las 10 emanaciones de la luz, y todas estas ideas están conectadas, interconectadas, como una escalera. Entonces explican que en la visión de Jacob, cuando vio la escalera a donde subían y bajaban los ángeles, ¿ya? Entonces lo que verdaderamente estaba viendo era la escalera de la vida y cómo se va desarrollando la presencia divina. Los Mekubalim me explican que el pecado no solamente le hace daño, esto específicamente se lo puedo mencionar, que está en el libro Reshit Chochmah de Eliyahu Davidas, que no solamente la persona se hace daño a él mismo cuando hace un pecado y a los que están alrededor de uno, ¿ya? Y no solamente dañamos al mundo, sino también dañamos al cielo. Y él explica por qué. Porque el razón, el deseo del ser, del creador, era lo más alto, el deseo más alto del creador es bendecir al ser humano. Nos creó no para castigarnos. Yo sé que eso es noticia para mucha gente, porque se creen que Dios es muy castigón, pero no lo es. La razón que nos creó es para llenarnos, empaparnos de bendición y de placer. Placer intelectual, placer espiritual, placer físico, y Él quiere que nosotros disfrutemos al mundo. Entonces la pregunta obviamente es, bueno, a mí me gusta la langosta, ¿por qué no puedo comérmela? Si eso es el placer. Entonces, la forma que los Mekubalim me explican es que también recibimos placer al no hacer. Entonces recibimos placer al hacer y recibimos placer al no hacer. Entonces tiene que limitar la cantidad de placer que vamos a recibir, porque si no, tanto placer nos hace daño. Entonces tiene que controlar la cantidad de placer para darnos el máximo del placer. Entonces las limitaciones de la Torah desde el punto de vista de los Mekubalim no es solamente porque Dios dice tú no puedes, te da límites, sino que ese límite es para profundizar la cantidad de placer que podemos disfrutar en el mundo. All right. Cuando entra lo que es Averot, desde el punto estamos hablando ahora para darle un ejemplo de cómo Chaim Vital y este círculo empezó a interpretar todo esto. Cuando explica en el Pri Etz Hadar que muchos de los ritos, los mitzvot, es para recrear las conexiones entre los sefirot. Se le voy a dar un ejemplo de esto. Le voy a dar dos ejemplos que vienen directamente del Pri Etz Hadar. Pero podría darle mucho más, porque todo el libro del Pri Etz Hadar reinterpreta
desde el punto de vista cabalista, filosófico cabalista, todos los ritos que nosotros hacemos constantemente. ¿Bien? Entonces, vamos a usar uno de los ejemplos que es el más fácil de usar, la Havdalah. Havdalah, cuando termina Shabbat, prendemos una vela. La vela es una vela trenzada, pero no tiene que ser trenzada, la idea es que tiene por lo menos 2 llamas y que esas 2 llamas están unidas para crear como una antorcha, ¿ya? Que tiene fuego. Ahora, anteriormente, cuando se explicó la Havdalah, antes de que empiece el círculo cabalista a explicar los ritos del judaísmo, se decía que la razón que prendíamos la vela es porque durante el Shabbat no se puede usar fuego. Entonces, cuando termina el Shabbat, prendemos el fuego para enseñar que se terminó el Shabbat. Ahora podemos usar fuego. Pero los Mekubalim reinterpretan completamente el rito. Y la otra parte del rito es usar una copa de vino. La copa de vino se llama el Kos Yeshuot, la copa de la salvación. Y también tenemos especies, que esas especies se huelen, se dice la brajá sobre las especies, cuando termina el Shabbat. Los maestros anteriormente habían dicho que como que durante el Shabbat, cuando se va al Shabbat, uno pierde un poquito de ánimo. Y entonces, al oler las especies, se siente mejor. Los Mekubalim completamente reinterpretan el rito. Y esta es la forma que lo reinterpretan. Dicen, uno debería de tomar un plato, pones el plato y pones la copa de vino arriba del plato. Cuando todas las personas que hacen Kiddush, desde el punto de vista de los Mekubalim, no es solamente la copa de Kiddush, sino tiene que tener un plato. El plato a donde se pone la copa de Kiddush. ¿Por qué? Porque la copa de Kiddush representa la copa de la salvación y el plato representa la tierra. Y queremos que firmemente se ponga la copa de la salvación en la tierra. Entra el vino es la Shekhinah, la presencia femenina desde el punto de vista cabalista, la presencia femenina de Dios. Y cuando se hace Kiddush, se llena la copa de vino el viernes por la noche y el sábado por la mañana, se llena la copa de vino, pero no se permite que se desborde. Y desafortunadamente he visto que hay un gran número de analfabetos que últimamente, no vamos a identificar nombres, que últimamente desbordan la copa de Kiddush porque no saben prácticamente cómo hacer las cosas. Entonces, el Kiddush del viernes por la noche y el Kiddush del sábado por la mañana, se llena la copa de vino con el vino. Desde el punto de vista cabalista, la razón que el vino representa la Shekhinah, la presencia divina, es porque intoxica. Y cuando te intoxica, te cambia la forma de ver el mundo. No solamente eleva, pero suaviza las cosas. ¿Entiendes la idea? Suaviza las cosas. Entonces la Shekhinah, la presencia de la Shekhinah, suaviza la forma que miramos al mundo. Entonces, cuando vives una vida muy halágica, ¿ya? O llena de Hasbe Shalom, llena de pecado, el mundo es cruel, es duro. Cuando entra la presencia divina, las cosas se ponen más calmadas, se siente uno mejor. Y entonces el templo está en Jerusalén, en la tierra. ¿Representa la copa en algún sentido? O sea, está el templo. Ese era uno de los simbolismos, pero no en este libro que estoy mencionando no lo menciona de esa forma. Entonces, por eso que me estoy concentrando solamente para quiero darle un sabor de lo que se ve en el Pri Etz Hadar. Ok. Entonces, se echa para Havdalah, entonces, se le echa. Ahora, por cierto, déjenme mencionarles, eso se pone un poquito gráfico, me van a perdonar. Si hay niños mirando, sáquenlo del lugar. Vete. Ok, anyways. Entonces, en el Pri Etz Hadar dice que uno cuando pone la copa de vino y le echa el vino, que le deberíamos de echar 2 gotas de agua al vino. ¿Por qué 2 gotas de agua? Porque eso promueve los jugos masculinos y femeninos que van a crear una unión extática entre la presencia divina masculina y la presencia divina, los aspectos de la presencia divina masculina y los aspectos de la presencia divina femenina. Y esa gran unión va a crear la extasía
que va a llenar al mundo de placer. Yo creo que hasta un niño podía oír eso. Entonces, se le echan esta gota de agua y eso promueve esta unión extática entre ellos. Ok. Cuando entonces hacemos Abdalá, entonces se supone que se desborde la copa de vino. Y la razón que se desbordó la copa de vino es porque la Shejinah ha recibido tanto placer que se le desbordó los jugos de la extasía de la unión. Y esa es la brejá, esa es la brejá, se puede decir como una piscina, pero es la alberca que aguanta todas las bendiciones que van a caer al mundo. Entonces, como ya se llenó tanto se derramó, correcto, esa es la forma de decirlo, y cayó sobre la tierra. Entonces queremos que la experiencia que tuvimos de Shabbat hace el orgasmo espiritual que le llena al mundo espiritualmente de todas estas bendiciones. Y entonces por esa razón, ¿ya? Entonces la persona cuando hace la Abdalá se desborda, le cae a la tierra. Entonces, pero no se hace desde el principio. Pues si se hace desde el principio, entonces, ¿qué es lo que ganaste? Se supone que uno vaya poco a poco creciendo en este placer extático. Entonces, y uno de los simbolismos, si lo razonan, es cuando prendemos las velas de Shabbat. Están separadas las velas de Shabbat. Cuando termina Shabbat, las dos llamas se unen. ¿Qué quiere decir? Que eran dos seres que se han unido en uno. ¿Entiendes? Entonces, no puede empezar de pronto que todo va directamente al momento extático, sino poco a poco va creciendo este momento de la unión extática. ¿Están viendo cómo se va reinterpretando el Abdalá? Entonces, ¿qué es lo que presentan? Nos presentan con la idea de que al oler las especies nos recuerda y nos da ánimo. ¿Por qué? Porque cuando vino Shabbat teníamos lo que se llamaba la Neshama Yeterá. Con la Neshama Yeterá, un espíritu especial que uno recibe, que es un don de bendición que uno recibe cuando guarda el Shabbat. ¿Por qué? Entonces cuando uno recibe el Shabbat entra un espíritu adicional al cuerpo. Y ese espíritu adicional se llama la Neshama Yeterá y le da a uno la habilidad de disfrutar el mundo físico y disfrutar al mundo espiritual más todavía. Todavía todo lo que es placer recibe más placer todavía. Entonces, al salir la Neshama Yeterá, porque terminó Shabbat, entonces olemos las especies, porque la forma que entró la Neshama Yeterá, la forma que entró la Neshama en el primer lugar es a través de lo que los Mekubalim llaman el beso de la vida. Y esta interpretación es muy importante entenderlo, porque hay dos formas. Si lees la Torá dice que Dios animó a Adán soplándole el viento de la vida. Pero los Mekubalim no lo llaman el soplo del viento de la vida, sino el beso de la vida. Que quiere decir que nos animó, se entiende que es a través del aliento, pero ese aliento no vino él así, sino es un beso de la vida, es amor. Dios nos ama tanto que nos creó al besarnos. Entonces sale eso, entonces a través del aliento entra de nuevo un nuevo espíritu para animarlo. Y es para recordar que la forma que recibimos la presencia divina es a través de eso. Okay. ¿Y la despedida también el beso de la muerte? Sí, exactamente. Ok, ese es uno. Entonces también hacemos el análisis. Cuando miramos al fuego, vemos el brillo de la luz del fuego en las uñas y lo comparamos a la oscuridad que está en la palma de la mano. Pero recuerden, desde el punto de vista cabalista, uno nunca mira a la oscuridad, miras a la luz, pero la oscuridad está ahí para recalcar la luz. Entonces uno no se pone a mirar la oscuridad, sino se pone a mirar la luz que refleja a través de las uñas. Esa es la Abdalá. Y entonces se ve, mucha gente cogen las manos y la ponen así, y entonces ven el resplandor de la luz a través de las uñas. Los Mekubalim entonces dicen
que esto es un simbolismo para recordarnos que ahora que terminó Shabbat, nosotros vamos a trabajar con las manos, vamos a hacer. Y nosotros tenemos la habilidad de traer Haz Shalom, Dios nos guarde, traer mal, oscuridad al mundo o traer luz al mundo. Entonces, ahora al dedicarnos a entrar a la semana nueva, tenemos que dedicarnos a traer luz al mundo en lugar de oscuridad. Y sabemos que la oscuridad existe, pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reconocer que ahí está la oscuridad, pero no vamos a ponerle atención a la oscuridad, sino lo que vamos a hacer es usar esa oscuridad para darle más brillo a la luz, para que en comparación a la luz se vea más todavía. Y entonces los Mekubalim van más lejos todavía y nos dicen otro gran secreto. Y este gran secreto es que Adán y Eva, cuando fuimos creados primero, el cuerpo entero de nosotros era hecho de uñas. El material de las uñas. Todo el cuerpo era hecho de las... ¿Eh? Clear. Sí, y la gente podían ver completamente dentro de su cuerpo lo que estaba ocurriendo. Eran un mundo entero, cada uno de ellos era un mundo entero y estaban preservados. Cuando nosotros pecamos, entonces la Torah dice que Dios creó ropa de qué cosa? De la ropa. Y nos dio piel. Entonces el piel, esto es otra forma de entender. Entonces cuando nosotros levantamos las manos y miramos el resplandor de la luz que está en las uñas, nos estamos acordando de lo que nuestro cuerpo parecía en el jardín de Edén. No, ellos cubrieron con hojas de árbol. Hashem les dio piel, les dio ropa que estaba hecha de cuero. Pero entonces la forma que el Zohar y los Mekubalim lo leen es que nos cambió de ser hecho de uña para ser hecho de piel, y por eso nosotros morimos y tenemos todo eso. Entonces, representando que el Shabbat es el Gan Eden, es el paraíso, y cuando estamos mirando la luz, estamos mirando desde el punto de vista de los Mekubalim. Recuerden que cuando Adán y Eva son botados del jardín del Edén, Dios pone un ángel con una espada de fuego que bloquea la entrada al paraíso. Entonces, cuando estamos mirando el fuego, estamos mirando la espada del ángel bloqueando la entrada al paraíso. Acabamos de salir del paraíso de Shabbat y ahora entramos al resto de la semana. ¿Qué es lo que nos recuerda? Que nosotros tenemos que transformar al mundo de ser cuando nosotros hicimos el pecado, separamos el mundo del paraíso al no paraíso. Y ahora que estamos afuera del paraíso, tenemos que convertir al espacio afuera del paraíso para que sea un paraíso. Y de esa forma retornamos al Edén. ¿Se entiende la idea? Entonces, todo esto es parte de los secretos de todos los diferentes ritos. Y van presentando todos los diferentes ritos de la práctica de la vida judía y aplicándolo a los conceptos cabalísticos. Uno de los grandes ejemplos que está en el Pri Etz Hadar, de acuerdo con el Ari, es cómo poner la ke'ara, la bandeja de Pesach y los matzot, que se supone desde el punto de vista del Ari que tengamos 7 diferentes tipos de cosas arriba de la bandeja y 3 matzot, y pongamos la ke'ara, la bandeja de Pesach, la pongamos arriba de los matzot. ¿Por qué? Porque eso forma los 10 sefirot. Y entonces cada uno de ellos va a representar diferentes sefirot. También todas las diferentes prácticas del judaísmo, lo que nosotros hoy en día vemos en la práctica, los Mekubalim completamente reinterpretan qué son estas prácticas y van revelando que esto va creando las conexiones para que baje la bendición divina. Para terminar esta idea y explicar un poco más sobre estas conexiones que los Mekubalim reinterpretan, déjame dar un ejemplo de esto, y esto ya lo tocamos un poco, pero voy a profundizarlo, lo tocamos en otro video, en otra clase.
lo que es la Teshuvah desde el punto de vista de Eliyahu Davidas, que era parte de este círculo. La Teshuvah es desde el punto de vista de los Mekubalim. Hablamos anteriormente, Teshuv, retornar, Hei, el nombre divino, que es Teshuvah es arrepentimiento, y en hebreo se dice Teshuvah, pero si se separa la palabra, Teshuv quiere decir retornar, He quiere decir la presencia divina. Entonces cuando uno se arrepiente, retorna la presencia divina al mundo. Cuando uno hace mucho pecado, exilia la presencia divina o lo exilia de uno mismo, y entonces cuando uno hace Teshuvah, retorna la presencia divina al mundo. Eliyahu Davidas lo lleva más lejos todavía. Eliyahu Davidas dice que si empezamos a aprender sobre los olamot, los diferentes niveles de conciencia que existen en el mundo, el último, que es el mundo de Atzilut, nosotros estamos en el mundo de acción, y cada uno de esos 4 mundos está conectado a una de las letras del nombre divino. Y cuando uno hace un pecado, lo que uno hace es que corta o separa el mundo físico del mundo espiritual. Entonces, cuando uno hace un pecado, lo que está diciendo es, lo único que cuenta aquí es lo físico. Cuando uno vive una vida física que tiene un elemento espiritual, entonces el nombre divino está unido. Entonces, tenemos el Yud-He, que es el nombre Yah, el nombre, como decimos, aleluya, quiere decir bendecido sea Yah, el nombre de Dios. Vav quiere decir unión, y el He es la presencia divina en la tierra. Entonces el Teshuvah es retornar el He, el último He, del Yud He Vav He, a la presencia divina. Y por eso decimos, desde el punto de vista cabalista, decimos Leshem Yichud Kucha Berichu. Esto lo hacemos para la unión, la unificación del nombre divino. Entonces, lo que estamos haciendo es reconectando el nombre divino que está roto. Entonces, lo grande de esto es que desde el punto de vista cabalista, la razón que nosotros hacemos los mitzvot no es solamente porque es un beneficio a nosotros, sino porque es también un beneficio a Dios. Entonces nosotros somos agentes de Dios para recrear y reunir todos los aspectos de la presencia divina, y al crear y unir todos los aspectos de la presencia divina, entonces retorna la Shekhinah, retorna la presencia divina al mundo. ¿Se entiende esa idea? Entonces esto lo lleva más lejos todavía. Entonces los Mekubalim nos dicen, ya decimos, cómo establecer profecía. La idea lleva más lejos que anteriormente. La idea entonces es que uno puede meditar y hacer ciertos mitzvot y ciertos ritos para purificarse uno hasta que llegue al nivel a donde uno tiene profecía, a través de la meditación. Establecido plenamente, claramente por Chaim Vital y también también en los libros de Eliyahu Davidas se ve eso común. No se encontró como una cosa rara. Hoy en día mucha gente que lo oyen dicen, wow, ¿qué es esto de restablecer profecía? Pero era muy reconocido en el mundo cabalista. Y también que tenemos que hacerlo porque tenemos que restablecer la presencia divina, y que el mundo divino está esperando que nosotros ayudemos al mundo divino para reconectar todo esto. Eliyahu Davidas dice que cuando uno hace un pecado, y usa el ejemplo de tubería, de plomería, dice que cuando uno hace un pecado, que se cambia la plomería, que lleva la bendición, que baja la bendición, y lo cambia, en vez de darle la energía a una tierra que puede dar fruto, lo cambias, y entonces la energía, el agua o la bendición que viene de Dios, va al desierto donde nada crece. Y eso es darle energía al lado negativo. Un ejemplo, cuando la Torah dice que la serpiente tiene que comer tierra, va a comer el polvo, la serpiente, el castigo de la serpiente, los Mekubalim interpreta eso como el lado negativo que vive de la energía mala. Entonces cuando uno hace muchos averot, le está dando energía al lado malo. Chas v'shalom. Entonces cuando uno hace el bien, entonces cambia de nuevo la tubería,
la plomería, para que baje la bendición y le dé bendición al mundo. Y Dios quiere darle bendición. El problema es, lo que causa este problema es que Dios quiere darnos bendición. Pero el problema que nosotros tenemos es que nosotros somos los que lo bloqueamos. Entonces, la forma de restablecer esta plomería para recibir la bendición es hacer lo mismo. ¿Yes? Vamos a parar ahí. ¿Preguntas? ¿Cómo ustedes ponen esto? La pregunta es mía. Es una profecía muy interesante, cómo uno pudiera conseguir esto, porque hay personas... Bueno, ¿se puede regresar la profecía al pueblo de Israel a pesar de que no tenemos el templo y todo eso y que Sí. no tenemos Mashiach y todo? Sí. Recuerden, hoy no fue el martes. Yo estaba dando una clase en City College y uno de mis estudiantes estaba asombrado porque yo estoy haciendo una clase sobre meditación. Entonces, practicamos una meditación que desde el punto de vista de Eliyahu Davidas, esta meditación puede restablecer la profecía. Pero hay que hacerlo por mucho tiempo y purificarse, es un proceso largo. Entonces, se quedó asombrado. La idea de que alguien le esté diciendo que uno puede perfeccionarse hasta el punto a donde uno está recibiendo proféticamente. Recuerda, ya yo lo dije anteriormente, tú sabes los niveles del alma. Tienes Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Yehida. Nefesh es la parte animal, el espíritu animal de la persona. Ruach mueve entre la parte espíritu animal y la parte Neshama, que es más alta espiritualmente. Entonces, los tres, esos están dentro del cuerpo. Chaya es como una aura que está alrededor del cuerpo, y Yehida es como un cone, así, como una antena, que va conectándolo conciencia a lo que Jung diría es el subconsciente colectivo. Pero si uno va creando las conexiones entre todos los diferentes niveles del alma, entonces está recibiendo impulsos, información de todos los diferentes niveles del alma. Pero lo que hoy en día nosotros nada más somos adeptos, la mayoría de los seres humanos somos adeptos nada más a recibir los impulsos del Nefesh. Es, dame hambre, tengo hambre, quiero sexo, dame de comer, dame placer, Entonces te va hablando y la gente van y siguen nada más lo que dice el Nefesh y no hacen y no escuchan lo que la Neshama le está diciendo. ¿Tú sabes por qué yo respeto tanto a las personas que se convierten al judaísmo? ¿Y por qué, desde el punto de vista de los Mekubalim, se está viendo esto todavía? Esto después de la clase. la razón que los Mekubalim dicen que no quiero darle energía al lado negativo, pero tienen que oírlo. El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.